La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes, como de costumbre, Jeffrey Mercado. Y en esta mañana tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Un mandamiento nuevo os doy. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese poderoso tema, como de costumbre, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre eterno, alabado y exaltado sea tu santo y precioso nombre, en el cielo, en la tierra y en todos los confines del universo. Venimos agradecidos delante de ti porque nos mantienes con vida y siempre suples nuestras necesidades, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Te damos gracias por la temática de hoy y te pedimos que nos ayudes a crecer en dirección de esa meta para que podamos ser dignos representantes tuyos. Te pedimos una bendición especial por esta programación para que pueda ser de bendición para aquellos que la sintonicen, para que se esmeren en buscar amar como tú nos amas y para que le den prioridad a los principios divinos por encima de su propia voluntad, para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros por las demostraciones genuinas de un amor desinteresado. Te pedimos, Padre, especialmente por el derramamiento del Espíritu de Cristo, para que el mundo reconozca que somos realmente discípulos de tu amado Hijo y para que podamos llevar a cabo su obra perfecta. También, Padre, queremos aprovechar esta oportunidad para pedir por las peticiones expuestas por los hermanos en las redes y por aquellas peticiones que se han reservado en secreto. Te pedimos también que perdones los pecados de tu pueblo y bendícelos para que puedan brillar en esta densa oscuridad. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, dándote gloria y honra por los siglos sin fin. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, los versículos 34 y 35, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Y mis queridos hermanos, allí mismo en Juan, vamos a ir al capítulo 15, los versículos 12 al 14, donde allí nos dice la santa palabra: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Primera de Juan al capítulo 2, los versículos 7 al 11, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que intentan humildemente de implementar el amor divino en sus propias vidas, para que podamos amarnos como Cristo nos ama. En el programa de hoy estaremos repasando lo relacionado al nuevo mandamiento que Jesús dejó a sus discípulos antes de partir de este mundo, el cual se extiende a todos los que profesan ser sus seguidores y que lo aceptan como su divino maestro y redentor personal. Este mandamiento era y es muy importante. El maestro se lo mencionó en varias ocasiones y aún después de su partida lo volvió a repetir a través de los labios del discípulo amado. Esto no se podía pasar por alto. Era la lección principal que los discípulos de Cristo debían aprender. Cristo les había dicho en Juan capítulo 13 versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Algunos a veces no comprenden exactamente lo que implican estas palabras de Cristo o las asocian a cosas que no son pertinentes, pero podemos comenzar a verlas en su justa perspectiva cuando notamos la frase que dice como yo os he amado. No es de cualquier otra manera. Aquí empieza a aclararse el misterio. Este amor del que habla Cristo no se había realmente presenciado en la humanidad hasta que llegó el Mesías prometido, el amado Hijo de Dios. Los mismos discípulos no las comprendieron bien en el momento. Por lo tanto, les comparto una hermosa cita para que lo puedan visualizar y para que lo puedan asimilar para su provecho espiritual. Notarán que aquí todo queda relacionado, mientras nos proporciona una comprensión aguda de las palabras de Cristo. Y la cita dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En la cita, Elena está citando a Lucas, el capítulo 10, los versículos 27, y vamos a hacer una pausa ahí. Aquí podemos notar que la novedad del mandamiento dado por Cristo no era en el contexto de algo realmente nuevo que ellos desconocieran, pues esto había sido revelado desde el principio. El intérprete mismo de la ley aquí lo recitó de memoria. Él estaba citando a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y la parte final de Levítico 19, 18. Esto era muy conocido por el pueblo de Dios. Conocían la teoría perfectamente, pero como vemos en el relato bíblico de Lucas 10, su problema, al igual que la mayoría de los profesos adoradores hoy, era la implementación de este mandato a sus vidas cotidianas. En ese sentido, era un mandamiento nuevo. Continúa la cita diciendo: justamente antes de dejar a sus discípulos y ascender al cielo, Cristo declaró:
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí vemos que la norma es levantada cada vez más en alto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Está citando ahí Elena White a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Los discípulos en aquel entonces no podían comprender las palabras de Cristo, pero después de la crucifixión, la resurrección y la ascensión, lograron comprender su amor como nunca antes. Lo habían visto expresado en su agonía en el huerto, en la sala del juicio y en su muerte sobre la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 176, el párrafo 3. Ese amor no lo habían visto nunca antes. Lo atestiguaron y palparon en su divino Maestro, pero era necesario que ellos crecieran hasta la estatura de ese amor, pues así es el amor del cielo. Así es como se transforma el carácter, y el enemigo, que Jehová lo reprenda, bien lo sabe. También conoce que así es como se rompe el hechizo, por así decirlo, de los habitantes de este mundo gobernados por los demonios. Ellos luchan siempre por el primer lugar en todo, y todo lo hacen por intereses egoístas. Al presenciar esto, saben que no es de este mundo. Cristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. La demostración perfecta de los principios divinos no surge de lo terrenal, ni está en sintonía con la avaricia del hombre. Este amor se origina en el Padre y en su amado Hijo. Alabado sea su santo y precioso nombre. Este amor lleva las credenciales divinas y es lo que el pueblo necesita antes de la traslación. Los que son renovados de acuerdo con el Espíritu de Cristo aman no solamente a Dios, sino también a sus hermanos. Por lo tanto, es necesario que nos ubiquemos donde Cristo nos pueda proporcionar su amor sin igual. El Padre le fijó al hombre un precio sin igual, pues nos ha redimido mediante el sacrificio de su Hijo unigénito, y por lo tanto debemos ver en nuestros semejantes a seres que fueron adquiridos por la sangre preciosa de Cristo. Si nos amamos así los unos a los otros, creceremos en el amor del Padre y del Hijo, y estaremos en armonía con toda verdad. Hablando acerca de lo que recibimos de nuestro Padre Celestial, la sierva del Señor nos dice: Dios es la fuente de vida, luz y gozo para todo el universo. Sus bendiciones, como rayos de sol, fluyen desde Él hacia todas las criaturas que Él ha hecho. En su amor infinito ha concedido a los hombres el privilegio de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, para que ellos a su turno compartan las bendiciones con sus semejantes. Esto constituye el honor más elevado y el gozo más grande que Dios pueda derramar sobre los hombres. Estos son conducidos más cerca de su Creador al convertirse en esta forma en participantes de los trabajos de su amor. El que rehúsa llegar a ser un obrero juntamente con Dios, el hombre que por amor a la complacencia egoísta ignora las necesidades de sus semejantes, el avaro que amontona sus tesoros, está privándose de la bendición más rica que Dios puede proporcionarle. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 6 de diciembre de 1887,
en el artículo titulado Nuestras misiones en Europa, en el párrafo 18. Así estamos en verdadera sintonía con el cielo, cuando ponemos por obra la voluntad de nuestro Padre. Cualquier otra dirección que tomemos no es aceptada por el cielo y tenemos que reconocer que es rebelión ante la voluntad expresa de Dios. No hay que ponderar mucho para saber quién está empujando esa influencia malsana. Y en esto, el amor mutuo en Cristo, y como Cristo nos amó, no hay un plan B. Aunque haya muchos trabajos diferentes que se pueden realizar en su obra, este detalle lo deben vivir todos los redimidos, sin excepción. La sierva del Señor nos hace la aclaración al decir: los seres humanos pertenecen a una gran familia, la familia de Dios. El propósito del Creador era que los seres humanos se respetaran y se amaran mutuamente, y que siempre manifestaran un interés puro y abnegado en el bienestar mutuo. Pero Satanás, que Jehová los reprenda, se ha propuesto interesar a los hombres en primer término en sí mismos. Y estos, al ceder a su control, han desarrollado un egoísmo que ha llenado al mundo de miseria y lucha y ha indispuesto a los hombres entre sí. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 25 de junio de 1908 en el artículo titulado Amor propio o sacrificio propio, en el párrafo 1. Ahora, lo triste de todo esto es que no solamente ha envenenado al mundo con este sentir egoísta, sino que aún entre los que profesan servir a Dios se ve este fruto malsano. Y muchas veces, en vez de reconocerlo, lo que hacen es buscar una justificación por sus hechos indefendibles. La sierva del Señor en el mismo artículo nos sigue diciendo: el egoísmo ha traído discordia a la iglesia, llenándola de ambición profana. Si los cristianos son santificados a través de la creencia en la palabra de Dios, ¿por qué tan a menudo hablan palabras que herirían los corazones de los demás? ¿Por qué no reconocen ninguna ley sino la ley del egoísmo? Bajo la nefasta influencia del egoísmo, los hombres han perdido el sentido de lo que significa amarse unos a otros con un amor semejante al de Cristo. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 25 de junio de 1908 en el artículo titulado Amor propio o sacrificio propio, el párrafo 2. Como pueden ver, esta es la severidad del asunto. Por lo tanto, si eres un genio en las profecías y te falta el amor de Cristo, de nada te sirve, pues te conviertes en una piedra de tropiezo para Dios y su obra en esta tierra. Por esa razón, Pablo advierte a la iglesia de Cristo contra ese mal, al decir en 1 de Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, quiero que noten las cosas que Pablo menciona en su discurso. Cosas como el hablar en lenguas humanas y angélicas.
Cosas como el tener profecía, el discernimiento de todos los misterios y el conocimiento de toda ciencia, y aún el tener la fe que traslada a los montes. Luego habla del repartir de los bienes propios para dar de comer a los pobres. Si notan, de todas estas cosas podríamos decir que son cosas buenas, pero en sus palabras de advertencia, el apóstol nos deja saber que realmente son buenas cuando son ejecutadas bajo los principios del cielo, cuando son hechas inspiradas por el amor de Cristo en nosotros. Solo así tienen algún valor, porque son entonces la demostración verdadera del amor que Cristo vivió ante los ojos de sus discípulos y del mundo. El amor es intangible, pero se puede ver y palpar a través de las obras. En esos versículos, Pablo finaliza diciendo: y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Mis queridos hermanos, no se confundan, no se está refiriendo a un suicidio. Como todos sabemos, tanto bajo la Roma imperial como la Roma papal, las calles fueron iluminadas por las fogatas de los mártires. Y no estoy hablando de que ellos las hayan encendido, como decía Nerón, sino que su fe inquebrantable en Cristo los llevó a testificar con su sangre. Ahora, si aún en ese escenario extremo el amor no hubiera sido la fuerza motriz detrás de ese testimonio, ningún valor hubiera tenido su sacrificio. Y fue a través de testimonios genuinos como esos que muchos otros fueron convencidos del amor de Dios y de Cristo. Al presenciar tal barbarie de parte de la religión unida al Estado, los testigos oculares pudieron contemplar el amor de Dios en el hombre realmente convertido. Entonces, para que nadie pudiera errar en cuanto a ese amor celestial, Pablo nos sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, alabado sea su santo nombre, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En estas palabras, Pablo describe el amor del Padre y del Hijo, algo que sin Cristo el hombre no lograría alcanzar. Pero para la gloria de Dios es una meta que en Cristo todos los que se suelten de las cosas de este mundo vamos muy pronto a lograr, a la perfección. Noten algo muy importante que tiene que ver con el carácter de todos los que moran en el cielo. El amor nunca deja de ser. Dios es amor y Dios es eterno. Todos los que sean parte de su reino eterno compartirán su santo carácter por toda la eternidad. Como dice el profeta Isaías, hasta los animales conocerán a Jehová, como vemos en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Y entonces, como para ponerle la cereza al pastel, Pablo nos deja saber que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Si meditamos en esas palabras, podemos deducir algunas cosas que son muy buenas noticias para nosotros que vivimos en este mundo de confusión, tinieblas y terror. Ya no serán necesarias las profecías, pues habrán alcanzado su cumplimiento al máximo. Las lenguas cesarán. Esto es indicativo de que todos estaremos en la misma página. Hablaremos el mismo idioma, en amor y en justicia. Entonces nos dice que hasta la ciencia se acabará.
Aquí no hace alusión a que terminará el conocimiento, sino que las mentes estarán abiertas al conocimiento de nuestro Dios. Alabado sea su santo y precioso nombre, para su honra y su gloria. Ahora podemos comprender por qué el mandamiento nuevo de Cristo. Y para que lo pudiéramos reconocer mejor, la sierva del Señor nos dice: durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, la página 631, el párrafo 3. Si no lo hemos alcanzado, este es el camino a seguir. Por eso la importancia de obrar de acuerdo a los principios del cielo. Podríamos decir que comenzamos con el pie derecho, porque vamos adelante en el carácter revelado en Cristo. La sierva del Señor nos sigue diciendo: este amor es la evidencia de su discipulado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal, que Jehová los reprenda, y que la gracia de Dios, alabado sea su santo nombre, subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita también la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, pero en la página 632, el párrafo 1. Hermanos, olvidemos nuestras opiniones particulares. Comencemos a caminar en plena confianza en el sendero que el Padre en el Hijo ha trazado. Ahora, quiero que consideren lo siguiente, por lo que hemos visto hoy y lo que acabamos de ver en estas últimas dos citas. Era necesario que se levantara un movimiento mundial en la fe, una vez dada a los santos, y en la fe de los pioneros adventistas. Me refiero ahora a los que hoy están en la hermosa verdad del Padre y del Hijo. Ahora podemos comprender mejor por qué se restauraría primero esa verdad y luego la verdad del verdadero carácter de Dios. Pues recibiendo el Espíritu de Cristo, se perfeccionaría su santo carácter de amor en nosotros y podríamos amar a la altura que Él nos amó. Solo así podremos alcanzar al mundo y de esta manera cumpliremos lo que Cristo a sus discípulos les repitió. Alcanzaremos a vivir su enseñanza y quedaremos preparados para el reino de Dios. Así es como Cristo termina su obra en nosotros y nos capacita para ser realmente eficaz. La sierva del Señor finaliza diciendo: Cristo dio a su iglesia amplias facilidades a fin de recibir un gran ingreso de gloria de su posesión comprada y redimida. Ha otorgado a los suyos capacidades y bendiciones para que representen su propia suficiencia. La iglesia, dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia y su gracia y su amor han de aparecer en plena y final manifestación. Alabado sea su santo y precioso nombre. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su humillación y el suplemento de su gloria, siendo Él mismo el gran centro, del cual irradia
toda gloria. Esa preciosa cita la pueden encontrar en El Deseo de Todas las Gentes, la página 634, el párrafo 2. En su nuevo mandamiento, alcanzado entre los suyos, el mundo verá la gloria de nuestro Dios. Sabrá que fue engañado por el enemigo y sus secuaces en cuanto al verdadero carácter del Padre y la obra genuina de nuestro Dios. La tierra quedará entonces alumbrada por su gloria y los que deseen podrán elegir la salvación, saliendo de la confusión. Mi querido hermano que me escuchas, no postergues vivir realmente en su amor. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.